Vamos con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado ¿qué debemos hacer en tiempos de dolor? ¿O qué debemos hacer en tiempos de dolor? Vamos a usar Primera de Pedro y vamos a leer ahora el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 10, la segunda parte. Déjenme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Dice lo siguiente. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Miren, una gran verdad que enseña la palabra de Dios es que seamos cristianos o no cristianos, seamos creyentes o no creyentes, todos en nuestras vidas vamos a pasar por problemas. Todos vamos a pasar por circunstancias difíciles. Vamos a tener temporadas de dolor, temporadas de sufrimiento. Y la verdad es de que nosotros no podemos controlar las pruebas. No podemos controlar las circunstancias en nuestras vidas. Pero lo que sí nosotros podemos controlar es nuestra actitud frente a esas circunstancias. Cómo nosotros enfrentamos esos momentos de dificultad, esos momentos de dolor, de sufrimiento. Mira, recuerda esto, la vida es 10% lo que te sucede, lo que te acontece, y 90% cómo reaccionas, cómo vos reages a lo que te está aconteciendo. ¿Ok? 10% lo que te sucede, y el 90% cómo reaccionas, cómo vos reages frente a lo que te sucede. Así que en esta tarde me gustaría compartir contigo hoy 3 consejos para poder responder cómo debemos enfrentar esos momentos de dolor, esos momentos de dificultad. Así que quiero basar mi mensaje en este libro de Primera de Pedro, vamos a ver algunos capítulos, pero de este libro, para poder saber cómo nosotros como cristianos debemos responder frente a los momentos de dolor y de sufrimiento. Así que vamos al primero. El primer consejo. En tiempos de sufrimiento, alaba a Dios. En tiempos de sufrimiento, love a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 16. Primera de Pedro 4, 16. Dice, mas si sufrieren por ser cristianos, no se envergonhen. Loven a Deus por serem chamados por ese nombre. Lo primero que me impacta de este pasaje es de que aquí el apóstol Pedro nos dice de que el sufrir por Cristo, sufrir por el nombre de Cristo, no es una vergüenza, no debe ser una vergüenza, sino dice que es un privilegio. Ahora, esto puede sonar tal vez a una contradicción, sobre todo en un mundo donde se predica la comodidad. Realmente la religión de nuestra sociedad es la comodidad. Buscar que todo nos vaya bien, buscar nuestra felicidad, buscar que la tranquilidad, la paz de mente, de corazón. Pero que yo te diga entonces en esta tarde de que sufrir por Cristo es un privilegio, pues te puede sonar a una contradicción. Pero me gustaría que a través de la palabra de Dios nos pueda dar luz que por qué sufrir por Cristo, sufrir por Jesús, en verdad es un privilegio, es una honra. Entonces lo primero que me gustaría decirte es lo que está en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice aquí este versículo de que tú no vas a ser probado más allá de tus fuerzas. ¿Ok? Una vez más, tú no vas a ser probado, tentado, tú no vas a pasar por momentos de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de dificultad, más allá de tus fuerzas. Por tanto, tus fuerzas son más grandes que tus pruebas. ¿Ok? Tus fuerzas son más grandes que tus pruebas. Es decir, la fuerza que Dios ha depositado dentro de ti
son más grandes que las pruebas que te llegan a la vida, que los sufrimientos, que los dolores que te llegan a la vida. Así que déjame decirte, si tú en estos momentos estás pasando por una prueba, si vos estás pasando por un momento de dolor, un momento de sufrimiento, es porque Dios ya colocó las fuerzas necesarias en ti para que tú puedas enfrentar y superar, vencer esa prueba. Y esto en verdad tiene que ser una realidad en tu vida. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Dios ha colocado esa fuerza. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Tú tienes que vivir la vida y enfrentar la vida, enfrentar cada prueba sabiendo lo siguiente, que si ha venido una prueba a tu vida, si ha llegado un momento de dolor, si ha llegado un momento de sufrimiento, un momento de dificultad, significa que Dios ya me dio las fuerzas. Dios me dio las fuerzas no solamente para soportar la prueba, sino para poder enfrentar la prueba y para poder vencer la prueba. ¿Ok? Dios ya te dio a ti las fuerzas. Dios ya te capacitó a ti para poder vencer esa prueba. Y este versículo me lleva a pensar lo siguiente. Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros dons. Dios ha colocado dentro de nosotros talentos. Dios ha colocado dentro de nosotros un potencial para poder nosotros enfrentar. Eso Dios te lo ha confiado a ti. Dios cree en ti y ha depositado dones, talentos, potencial, fuerza para que tú puedas superar, para que tú puedas vencer esa prueba. Si Dios te ha confiado esos dones, talentos y fuerza, esa es la evidencia de que Dios confía en ti. Es la evidencia de que Dios cree en ti. Es la evidencia de que Dios sabe de que tú puedes vencer, de que tú puedes superar. ¿Por qué? Porque hay grandeza, hay un potencial que es Dios que ha colocado dentro de tu vida. ¿Ok? Y como dice aquí Corintios, Dios nunca va a permitir que venga una tentación o una prueba o un momento de dolor, de dificultad más grande que tu potencial, más grande que tu grandeza, más grande que las fuerzas que Dios ha colocado dentro de ti. Así que, ¿qué son las pruebas? Las pruebas no son nada más que la evidencia de que Dios cree en nosotros. No es nada más la evidencia de que hay un llamado de parte de Dios en nosotros. Es la evidencia de que hay unción en nuestras vidas, de que nosotros podemos superar, podemos vencer esos momentos de dificultad. Así que, según lo que vemos de este primer punto, este primer consejo, de cómo nosotros podemos, qué es lo que podemos hacer frente a tiempos de dolor, el consejo es de que no deberíamos tomar las pruebas como un momento de aflicción, como un momento de derrota. Porque hay gente de que cuando llega el momento de la prueba, del dolor, de dificultad, de tristeza, de sufrimiento, se vienen abajo. Se quedan en casa, se quedan encerrados en un cuarto, no quieren conversar con nadie, no quieren comer, no quieren hacer nada. Pero aquí el apóstol Pedro nos está diciendo todo lo contrario. Dice que no tenemos que tomar las pruebas con una actitud de aflicción o de victimización. Ay, pobrecito de mí, coitado de mí, todo lo malo me sucede, todo lo malo me acontece. No, el apóstol Pedro está diciendo que cuando venga un momento de prueba a tu vida, nosotros tenemos que tomarlo con una actitud de adoración. Dice, lobe a Dios, alaba a Dios, aún en esos momentos de dificultad, en esos momentos de prueba. Entonces la pregunta sería, pero pastor, si estoy pasando un momento de sufrimiento, estoy pasando un momento de dolor, ¿por qué yo debo tomar eso con una actitud de adoración? Porque el mismo Pedro lo está diciendo allí. Porque las pruebas no son una vergüenza, una vergüenza, es un privilegio. Es un privilegio. Fíjate Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses 1, 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele.
Es un privilegio que tú sufras por Cristo. Es un privilegio lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice que algunos tienen el privilegio de creer. Y todo el mundo dice, yo creo en Dios. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, muchos juegan la toalla, tiran la toalla. Muchos se echan para atrás. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo de que hay algunos que tienen el privilegio de creer, pero hay otros que tienen el privilegio de sufrir por Cristo, de sufrir por Jesús. Y es un privilegio mayor. Y tal vez tú me sigues preguntando, pero pastor, ¿por qué es un privilegio? ¿Por qué es un privilegio sufrir por el Señor? Porque el sufrimiento en sí es la evidencia que en ti hay un llamado, que en ti hay un propósito, que en ti hay un destino, que en ti hay un potencial, que en ti hay una grandeza dada por Dios, ¿ok? Dada por Dios. Entonces sí, es un privilegio el poder sufrir por el Señor. Si no, no estaría siendo probado. No estaría siendo tú probado. Así que toma el sufrimiento, toma el dolor, con una actitud correcta. No la tomes con la actitud de sufrimiento, de coitado de mí, pobrecito de mí. No la tomes con un sentimiento o una actitud de derrota. Tómalo como dice Primera de Pedro 4:16. Vamos a leerlo una vez más. Primera de Pedro 4:16. Mas si sofreren por ser cristianos, no se envergonhen, loven a Deus por serem llamados por ese nombre. Loba a Dios, alaba a Dios. Porque alabar a Dios no es solamente cuando estoy contento, cuando estoy bien, cuando las cosas me van de maravillas. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, aun cuando sufras, aun cuando estés pasando momentos de dificultad, levanta tus manos e adora a Deus. Louva a Deus pelo privilégio de ser chamado filho de Deus. O privilégio de ser chamado hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo debemos louvar? ¿Cuándo debemos alabar a Dios? En todo momento. En los buenos momentos, como también en los tiempos de prueba, de dolor, de sufrimiento. Es que no baje los brazos. Porque muchas veces cuando estamos en esos momentos de dolor, de sufrimiento, ya no queremos levantar las manos, ya no queremos cantar, ya no queremos orar, no queremos venir a la iglesia, no queremos hacer nada. Aquí el apóstol Pedro está diciendo todo lo contrario. Vamos a levantar nuestros brazos y voy a alabar a Dios, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que ha puesto dentro de mí ese potencial y esa grandeza para poder superar y poder vencer esa prueba. ¿Por qué? Porque hay un llamado. Hay un llamado de parte de Dios sobre cada uno de nosotros. Y como decía Corintios, el capítulo 10, que leímos hace unos minutos, juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, Dios te da la salida. No te vas a quedar allí para siempre. Es una prueba, la prueba va a pasar, la prueba va a terminar. Hay una salida que Dios te va a proveer. Entonces, el apóstol Pedro, en su carta allí en Primera de Pedro, no solamente nos está diciendo de que es un privilegio sufrir por Cristo, sino de que Él nos lo enseña a través de su ejemplo. Él nos lo enseña a través de su propio testimonio, a través de su estilo de vida. Vamos a verlo. Libro de Hechos, Atos, capítulo 5, versos 40 al 42. Libro de Hechos, Atos, capítulo 5, versos 40 al 42. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles. Ahora, dentro de esos apóstoles está el apóstol Pedro también, ¿ok? Están todos los apóstoles, los llaman y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. No sé si ustedes han entendido bien
lo que acabamos de leer. Pero a mí me encanta aquí este pasaje, porque aquí el apóstol Pedro nos enseña de que él vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. No eran solamente palabras bonitas y bueno, yo no sé nada. No, lo que él estaba experimentando, lo que él vivía, él lo estaba enseñando. Él lo estaba allí predicando. Dice aquí el pasaje, tú puedes leer desde los versículos anteriores, solamente he tomado algunos. Después de que los apóstoles, dentro de ellos está Pedro, después de que ellos son perseguidos, después de que son capturados, después de que son azotados, achicotados, después de que son allí encarcelados, los llevan a la prisión. Dice la Biblia de que Pedro, juntamente con los otros apóstoles, salen de la prisión como: ay, que me duele todo el cuerpo, pobrecito de mí, por ser cristiano, por seguir a Jesús. No, dice que salió con un sonriso, con una sonrisa en el rostro. ¿Por qué? Por el privilegio de ser tomados por dignos, por sufrir por la causa de Cristo. Entonces, no solamente el apóstol Pedro ahí en su carta nos dice de que tenemos que sufrir por Cristo, sino de que en el libro de Hechos, en el libro de Atos, su propia experiencia, por ser cristiano, por predicar el nombre de Jesús, él sufrió. Y cuando él sale de la prisión, sale alegre de haber sido tomado por digno, por sufrir por la causa de Jesucristo. Para él era una honra, para él era un privilegio haber sufrido esos momentos por ser un seguidor de Jesús. Así que yo quiero animarte a que podamos enfrentar la vida con esta actitud frente a una prueba, frente a un momento de dolor, frente a un momento de sufrimiento, frente a una dificultad que tú puedas estar pasando. No veas la dificultad, no sientas que es una vergüenza, una vergüenza, que es más grande que de lo que tú puedes soportar. Ya no lo aguanto, no soporto más. No, tómalo con la seguridad de que tus fuerzas son las fuerzas que Dios te ha dado. Dios te ha capacitado, Dios te ha dado el potencial para poderlo superar, para poderlo vencer. Mira lo que dice Salmos 34, el verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos a sufrir, sí. Vamos a pasar aflicciones, sí. Mas el Señor te libra de todas ellas. Você no está sozinho, tú no estás solo. El Señor está contigo. De todas ellas te librará el Señor, dice la palabra. Un segundo consejo. ¿Qué debemos hacer cuando pasamos tiempos de dolor, de sufrimiento? Segundo, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Primera de Pedro, vamos a regresar, este es el pasaje central, capítulo 4, el verso 19. Primera de Pedro 4, 19. De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Dios nunca te fallará. Sigue creyendo, sigue confiando en el Señor. ¿Cuántos creen que Dios nunca les va a fallar? ¿Amén? Pero ¿qué dice ahí el versículo? Confíen en Dios. Hay un condicional. Si tú quieres que Dios nunca te falle, confía en Dios. Confía en Dios que Él nunca te va a fallar. ¿Ok? Entonces el condicional es ese. Confía en Dios, descansa en Dios, que Él nunca te fallará. El pastor Tim Keller, un pastor famoso, dice lo siguiente: el sufrimiento es insoportable a menos que nosotros tengamos la certeza que Jesús está con nosotros y por nosotros. El dolor es insoportable a menos que nosotros tengamos esa seguridad. Dios está conmigo.
y Dios está por mí. ¿Ok? Es insoportable para aquel que no conoce a Jesús, para aquel que no tiene una esperanza, aquel que pasa por un momento de dolor, de sufrimiento. Ese dolor, ese sufrimiento es tan grande, como dice el pastor Tim Keller, es insoportable, que va a hacer que muchas personas terminen en los vicios, terminen en las drogas, terminen en la bebida, en el alcohol, terminen en los juegos, los juegos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es demasiado grande para alguien que no tiene una esperanza. Pero cuando nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros, cuando yo tengo la seguridad de que Dios está conmigo, Él es el que me da las fuerzas para poder superar el momento de dolor, el momento de sufrimiento. Pero el sufrimiento es tan grande para muchas personas que algunos llegan aún al suicidio. Nosotros tenemos que entender esta verdad. Dios está en ti y Dios está por ti. ¿Ok? Dios está en ti y Dios está por ti. Dios está con nosotros y Dios está por nosotros. Aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos de sufrimiento, confía en esta verdad. Dios está contigo. Dios está contigo. Porque la verdad es que confiar en Dios en los momentos donde la vida no nos sonríe, confiar en Dios en los momentos que todo se ve feo, que todo se ve mal, pues que mucha gente se queda sin esperanza. Pero nosotros necesitamos de fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Si tú quieres vivir la vida, si tú quieres continuar con la vida, tienes que tener fe. Tienes que confiar en Dios, tienes que creer de que Él está a tu lado. Entonces necesitamos aplicar la fe en cada circunstancia de la vida, en cada situación que nosotros vamos a afrontar, aún en la noche más oscura, aún en los momentos más difíciles. Confía, aún en el desierto más seco, aún en la tormenta más fuerte, confía en Dios y confía de que Dios está a tu lado. Confía de que Él no te dejará ni te desamparará. Él estará siempre contigo. Dios va a estar contigo antes de la tormenta. Dios estará contigo durante la tormenta. Y Dios estará contigo para que tú puedas superar y vencer esa tormenta en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en relación a este punto de colocar nuestra confianza en Dios, déjame decirte cuatro cosas en relación a confiar. Lo primero, confía en que Dios tiene el control. Y eso es básico. Tenemos que confiar de que Dios tiene el control de todas las situaciones. Aun cuando las circunstancias o aun cuando los problemas aparentemente están fuera de control, confía de que Dios tiene el control. Confía de que Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tus finanzas. Dios tiene el control de tu negocio. Dios siempre tiene el control. Miren, nos gusta a nosotros tener el control. ¿Sí? Nos gusta tener el control. Queremos manejar, dirigir, conducir nuestra vida así como conducimos el carro. Pero lo que tenemos que aprender es dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Dejar que Dios tome el control de nuestras familias, tome el control de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Lo segundo en relación a confiar. Confía en que Dios tiene un plan. Dios tiene un plano. Esta pandemia del COVID, 2 años y medio, ya nos vamos para 3, nadie lo esperaba.
La invasión de Rusia sobre Ucrania, nadie lo esperaba. Ahora apareció allí por allí un nuevo virus, la viruela del mono, variola do macaco. Pero déjenme decirles, nada de eso tomó a Dios por sorpresa. Nada de eso tomado Dios por sorpresa, no. Dios tiene un plan. Y algo bueno va a salir de todo eso. Y aunque uno pueda ver las circunstancias difíciles, y aunque uno pueda ver de que hay mucha gente que va muriendo por las circunstancias del COVID, o por causa de la guerra y tantas otras situaciones, Dios está en el control. Y Dios tiene un plan para todo eso. Así que déjame decirte lo siguiente: debemos confiar que Dios tiene un plan con todo lo que está pasando, con todo lo que está aconteciendo. No es que eso lo sorprendió a Dios, no. Algo bueno va a salir de todo eso. Algo bueno va a salir de todo eso. Y vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Quizás viene un crecimiento para la iglesia cristiana. Quizás viene un avivamiento para la iglesia cristiana. Porque la gente en medio del temor, en medio del miedo, allí comienza a buscar a Dios. Y la gente va a comenzar a venir a la iglesia. Y la gente va a comenzar a venir por socorro, por ayuda, para que Dios haga algo. Dios hará algo bueno dentro de toda esta situación que está aconteciendo en el mundo. ¿Lo creemos? ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Y nada de lo que acontece en el mundo lo toma a Él por sorpresa. Dios tiene un plan. Dé usted un plano. Lembra, antes que tú conocieses a Jesús, ¿dónde estabas? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estaba tu vida? Si tú hubieses continuado con ese tipo de vida, con ese estilo de vida, tal vez ni vivo estarías ahora. Pero porque Dios tiene un plan, Dios te salvó, Dios te rescató, Dios salvó a tu familia o la está salvando. Y ahora estás donde estás. Dios te ha levantado. Dios ha hecho de ti un hombre y una mujer grande. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Dé usted un plano para cada uno de nosotros. Así que confiemos en Dios. Y confiar significa creer que Él está en el control, uno. Y segundo, de que Él tiene un plan. ¿Ok? Pero también confía, como dice el apóstol Pedro, que esa prueba es temporal. Va a pasar, no va a durar para siempre. Tercero, en relación a confiar, C. Confía en que sus promesas son eternas. Confía en que sus promesas son eternas. Mira, tu problema es temporal, tu problema es pasajero, va a acabar, pero las promesas de Dios son eternas. Las promesas que Dios tiene sobre tu vida, sobre tu familia, es eterno. No es solamente para un momento, una circunstancia de la vida, no, es para siempre, es para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando tu problema termine, cuando tu dificultad se acabe, las promesas de Dios aún continúan. ¿Ok? Tu problema, tu dolor, tu sufrimiento tiene una data, una fecha de caducidad. Se va a acabar tal data, tal fecha. Pero las promesas de Dios continúan. Continúan, como dice la palabra de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Son para siempre y se van a cumplir en tu vida y en la de tu familia. Entonces, confía en eso. Confía de que las promesas de Dios son eternas. Y cuarto, debemos confiar que Dios nos ama. Debemos confiar que Dios nos ama. Y una de las estrategias del diablo, del enemigo, para poder desviar a un cristiano, para poder detener a un cristiano de que pueda seguir adelante, es venderle una mentira al cristiano. Es decirle que en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el diablo te va a decir: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios ha permitido eso? ¿Y no es lo que nosotros repetimos después que el diablo lo coloca en la mente, en la cabeza? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa eso a mí?
Si yo soy un buen cristiano, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo doy mis ofrendas. ¿Por qué me sucede eso a mí? Pero es el diablo que te está vendiendo esa mentira. Es el diablo que te está vendiendo esa mentira. ¿Para qué? Para que tú creas que Dios no te ama. Para que tú creas que Dios no te ama. Y cuando tú llegas a pensar y a creer eso, de que en verdad a Dios tú no le importas, tu mundo se viene abajo. Porque si hasta aquí tú has creído que Dios te ama, si hasta aquí tú has creído que Dios tiene lo mejor para tu vida, y en un momento de sufrimiento, en un momento de dolor, el diablo te coloca eso en la cabeza de que Dios no te ama, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acontece eso en la vida? Tu mundo se viene abajo. Porque si Dios no me ama, ¿cómo es que Dios va a cumplir su propósito en mi vida? Si Dios no me ama, ¿dónde están sus promesas para mí? Si Dios no me ama, ¿cómo me va a tirar adelante dentro de esta situación? Si Dios no me ama, ¿cómo me va a dar un futuro mejor? Se nos viene el mundo abajo. Se nos viene el mundo encima. Pero yo quiero que tú te puedas ir este domingo con la seguridad, con la certeza de que Dios sí te ama. De que Dios te ama por encima de todas las circunstancias, por encima de cualquier situación. Dios te sigue amando. Y esa es la gracia de Dios. Aunque nosotros le fallemos a Dios, Él nos sigue amando. Aunque nosotros le seamos infieles a Dios, Él sigue siendo fiel. Dice la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que te pueda separar de ese amor de parte de Dios. No dice la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo grande, ni lo pequeño, ni enfermedad, ni tormenta, ni circunstancias en la vida te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada. Nada te puede separar de ese amor tan grande de Dios para contigo. Dios te ama. Y aún en medio de la prueba, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la circunstancia difícil, aún en medio del desierto, confía. Dios te ama. Dios te ama. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ama. Dios te ama. ¿Confían de que Dios les ama? Una vez más, ¿confían de que Dios les ama? Amén. Ok, si ustedes confían de que Dios les ama, entonces yo les tengo una promesa. Una promesa de parte de Dios. La Biblia dice que para aquellos que aman a Dios, para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas contribuyen para el bien de aquel que ama a Dios. ¿Sí? Todo. No solamente lo bueno, lo bonito, lo feo, lo malo también. Todas las cosas contribuyen para el bien de aquel que ama al Señor. ¿Tú amas al Señor? Amén. Entonces todo lo que te está aconteciendo, todas las pruebas, dificultades y sufrimientos van a contribuir para que Dios haga algo bueno, mejor en tu vida. Dios tiene un propósito. Les decía que en el mensaje anterior, y en varios mensajes lo repito, Dios es un experto en reciclaje. Es un experto en reciclaje. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar tu dolor, Dios va a tomar tu aflicción, Dios va a tomar tu sufrimiento y lo va a convertir en una bendición. Él es un experto en reciclaje. Nosotros lo seguimos guardamos dolor, guardamos sufrimiento, guardamos ahí todo y sufrimos y lloramos. Pero Dios no, Dios lo toma y Dios lo cambia, Dios lo transforma en una bendición para nuestras vidas. Entonces, hay recompensas para aquellos que se atreven a confiar en Dios. Dios te ama y si tú amas a Dios, no hay nada que te pueda separar del amor
de Dios que es en Cristo Jesús. Todas las cosas nos ayudan para bien, dice el versículo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, algo bueno viene a tu vida. Algo bueno viene para tu vida. Mira, Dios te ama y aunque las circunstancias puedan decirte todo lo contrario, algo bueno viene para tu vida. ¿Sí? Porque dice el versículo, todas esas cosas contribuyen para un bien. Todo ayuda para el bien de aquel que ama al Señor. Entonces, si tú estás sufriendo, estás pasando por un momento de dolor, de sufrimiento, espera. Espera porque viene la recompensa. Espera porque algo bueno viene sobre tu vida. Recuerdo una historia. Un hombre iba en su lancha, en su bote, iba allí por el mar, y de pronto vino una gran tormenta. Y esta tormenta hizo que su lancha, su bote, se afondase, se hundiese. Y él pudo llegar a una isla solitaria. La lancha naufraga, llega ahí a una isla solitaria. En su bote había algo de alimentos, había algo de agua. Y él sobrevive. Pasan los días, pero no tiene cómo comunicarse con el mundo. Y los alimentos se acaban. El agua se acaba. Y entonces él se pone a orar, Señor, mi bote naufragó. Llegué a esta isla solitaria. Las provisiones se acabaron. El agua se acabó. Y él con los restos del bote había podido construir una pequeña cabaña, una chopana. Y justamente cuando él estaba orando, cayó un rayo y quemó la cabaña, la chopana. O sea, naufraga el hombre, se le acaban los alimentos, se le acaba la comida. Y el único lugar que tenía ahí para resguardarse, ahora por el rayo. Entonces, por el causa del incendio, él se va a la orilla del mar, a beira del mar, y allí sigue orando. Y en medio de la oración él se queda dormido. A la mañana siguiente, cuando él acorda, cuando él se despierta dentro de un barco grande. Y cuando este hombre despierta, acorda, viene el capitán del barco. Y el hombre le dice, ¿cómo me encontraron? Yo iba en mi bote y la tormenta hizo de que naufragase. Llegué a una isla, pero se me acabaron los alimentos, se me acabó el agua. No tenía una radio, no tenía una forma de mandar una señal, de poderme comunicar. Y para colmo de males, un rayo cayó sobre a chopana, sobre mi cabaña y se incendió. Y el capitán le dice, pues esa fue la señal de Dios. Porque nosotros vimos en medio del mar un incendio y dijimos, Dios nos está mostrando que hay alguien que necesita ayuda. Y llegamos hasta allí y te encontramos a ti. Querido hermano, mi querida hermana, tal vez tu cabaña, tu chopana, tu casa se está incendiando. Tal vez tú estás pasando por dificultades, estás pasando por un momento de sufrimiento, tal vez estás pasando por un momento de dolor. Y tú estás diciendo, aquí ya se me acabó el agua, se me acabó las provisiones, aquí ya no hay más esperanza. Pero Dios te dice, yo estoy contigo, yo no te he abandonado, yo no te he esquecido de vos, no me he olvidado de ti, yo estoy contigo. Es que confiemos, mis queridos hermanos. Confiemos de que Dios está en el control de todas las cosas. Confiemos de que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Confiemos de que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Así que déjame decirte esto, todo lo que te ha sucedido hasta aquí o todo lo que tal vez pueda estar aconteciendo con tu vida está dentro de la voluntad permisible de Dios. Porque Dios tiene un plan para con nosotros. ¿Sí?
Si tú pensaste de que el ser cristiano significa de que nunca voy a tener problemas, voy a tener una vida color de rosa, no, te equivocaste. Porque seguimos siendo humanos y seguimos viviendo en un mundo corruptible por el pecado. Pero la diferencia es de que Dios está a nuestro lado. Y que Dios nos da las fuerzas y que Dios nos da la capacidad y Dios nos da todo lo necesario para poder salir adelante, para poder vencer esos momentos de prueba y esos momentos de dificultad. Así que recuerda esto, Dios tiene lo mejor para tu vida. Dios tiene lo mejor para tu vida. Ok, y tercero, en relación a qué debemos hacer en tiempos de dolor, de dificultad, de sufrimiento. Tercero, debemos seguir haciendo el bien. Debemos seguir haciendo o bem. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Continuem a fazer o que é certo. Dice, continúan haciendo lo correcto, continúen haciendo el bien, o que es cierto. ¿Cuándo? Aún en tiempos de pruebas, aún en tiempos de sufrimiento, aún en tiempos de dolor. Sigan haciendo lo correcto, sigan haciendo el bien. Porque cuando uno pasa por pruebas, es fácil desanimarse. Cuando uno pasa por sufrimientos, es fácil rendirse. Es fácil jugar a toalla. Es fácil volverse atrás. Pero la Biblia nos exhorta. Y yo quiero que me puedas prestar atención en esto. No solamente mantente firme. No solamente no retrocedas. No solamente no jogues, no tires la toalla. Sigue haciendo el bien. Sigue haciendo lo correcto. Mira, una de las cosas más poderosas que tú puedes hacer cuando estás pasando por problemas es ayudar a otros. Te lo repito. Una de las cosas más poderosas que tú puedes hacer cuando estás pasando por problemas es ayudar a otros. Y tal vez tú me vas a decir, pero pastor, si yo estoy pasando por problemas, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda, pero recuerda siempre, hay alguien que está peor que tú. Siempre hay alguien que está mucho peor que tú. Y lo mejor que tú puedes hacer, como dice aquí Pedro, es continuar haciendo lo cierto, lo correcto, haciendo el bien. Mira, cuando tú ayudas a otros en medio de los problemas, tú le estás dando razones a Dios para abençoar a tu vida. ¿Me entendiste? Porque es fácil, ay, coitado de mí, pobrecito de mí. Yo quiero que me ayuden, yo quiero que me abracen, yo quiero de que me llamen por teléfono, yo quiero que... No. Dejemos de ser crianzas. Comencemos a madurar. Y comencemos a poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice. Continúa haciendo a hacer o certo. Continúa a hacer lo correcto. Continúa a hacer el bien. Cuando tú ayudas, cuando tú bendices a otros en medio de tus propios problemas, tú le estás dando razones a Dios para bendecirte, para prosperarte, para realmente ayudarte a ti en las circunstancias que tú estás pasando. Entonces, el perseverar en hacer el bien es la mejor evidencia de que tu fe en Dios es real, de que tu fe en Dios es verdadera, de que tu fe en Dios no es tibia, no es morno, no, pero lo contrario. Aunque yo esté pasando por sufrimientos, por dolores, por momentos de dificultad, si yo persevero en hacer el bien, es la mejor muestra de que mi fe no es fingida. Porque hay cuánta gente que cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, se van de la iglesia. Es que se olvidan de Dios, no quieren saber más nada del cristianismo. Pero cuando tú estás pasando por problemas y tú sigues fiel, tú sigues asistiendo a la iglesia, tú sigues adorando a Dios, tú sigues sirviendo a Dios y tú sigues ayudando a otros que están aún peor que tú.
es la evidencia de que tú tienes verdaderamente una fe genuina en el Señor. No de circunstancias, no de conveniencia, porque hay gente que viene a la iglesia por conveniencia, para que me den, para que me ayuden. Yo alabo a Dios, yo alabo a Dios por cada uno de ustedes, porque cuando hay familias que están pasando por necesidad, todos apoyamos, todos ayudamos. Tenemos ahí ese famoso kilo de amor, que no es un kilo, son kilos. Son muchos que damos con amor, con generosidad. Y eso es solamente una muestra de lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Debemos seguir haciendo el bien. Debemos seguir haciendo el bien. Hermanos, es allí donde se sale a relucir nuestro compromiso con Dios. Es allí donde sale a relucir mi fe con Dios. No es un tiempo para bajar los brazos porque estoy yo con problemas. Es un tiempo para levantar mis brazos y poder adorar a Dios. Es un tiempo para poder confiar en Dios, de que Él tiene el control, de que Él tiene un plan, de que Dios sabe lo que está sucediendo, por qué Él está permitiendo. Y es un tiempo para poder seguir ayudando a otros. Así que, iglesia, que podamos seguir siendo sal y luz de esta tierra. Que realmente podamos brillar en esta ciudad. Que realmente podamos brillar en esta prefectura de Aichi. Que realmente podamos brillar en este país. Que podamos ser conocidos como una iglesia que ama a Dios. Una iglesia que hace el bien. Una iglesia que nos ayudamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque sabemos abençoar, bendecir al prójimo, aquel que está pasando por necesidad. Y para terminar, leímos la parte del libro de Hechos, de Atos, donde el apóstol Pedro, juntamente con los otros apóstoles, ellos dicen que son tomados son perseguidos primero, son tomados por prisioneros, los chicotean, los azotan, los meten allí a la prisión, los amenazan porque les dicen: los voy a dejar libres, pero ustedes no pueden hablar más de ese nombre de Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Que ellos continuaron haciendo el bien. Ellos continuaron congregando. Ellos continuaron sirviendo al Señor. Ellos continuaron, dice la Biblia, yendo casa por casa, anunciando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Y termino con esta promesa. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9, mientras viene ya el equipo de Lobor, dice lo siguiente. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não o vemos desfalecido. No nos cansemos de hacer el bien. Iglesia, no te canses de hacer el bien. Iglesia, no te canses de ayudar al prójimo, porque dice aquí este versículo de que vas a ceifar, vas a cosechar si no desmayas, si continúas haciéndolo. Viene un tiempo de colecta, viene un tiempo de cosecha para tu vida, para tu familia, para la iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ponte de pie, por favor. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, sigamos haciendo el bien. Y como dice el apóstol Pedro, el primer consejo lo vemos a Dios. Porque cuando tú lobas a Dios, cuando tú levantas tus manos, tú estás abriendo tu corazón para permitir que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti. Es allí donde viene la cura. Es allí donde viene la liberación. Es allí donde viene la restauración. Pero cuando tú bajas los brazos, cuando tú te encierras en ti mismo, te fechas y no permites que Dios pueda hacer algo. Pero como dice el apóstol, aún en los momentos de sufrimiento, gloria a Dios.
Levanta tus manos y permite que Dios pueda curar tu corazón. Permite que Dios pueda traer liberación a tu vida. Permite que Dios pueda traer restauración a tu vida en el nombre de Jesús. En medio de eso, confía. Confía de que Dios está en el control de todo. Confía de que Dios tiene un plan. Porque todas las cosas contribuyen, proveen de aquel que aman a Dios. Ten la expectativa de que algo grande y algo bueno viene para tu vida. En el nombre de Jesús. Fecha tus ojos allí. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, aquí estamos. Tu iglesia, tus hijos. Tanto los que estamos aquí, Señor, en el templo, como aquellos que nos siguen por la internet. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas. Tal vez, Señor, hay algunos que están pasando por momentos de dolor, de sufrimiento, tristeza, dificultad. Problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas financieros. Muchas veces, Señor, el dolor y el sufrimiento es tan grande que queremos, Señor, tirar, llevar a toalla, que queremos dejar todo atrás. Pero gracias por tu palabra, Señor, porque el apóstol Pedro nos enseña que aún en momentos de sufrimiento es un privilegio sufrir por ti, Jesús. Porque tú has puesto la grandeza y tú has puesto las fuerzas para poder vencer esos tiempos de sufrimiento. Que podamos alabar, lobarte a uno, mi Señor. Podamos levantar nuestros brazos y permitir, Espíritu Santo, que tú puedas traer, Señor, cura, sanidad, liberación, restauración a nuestras vidas. De ese sufrimiento que tal vez estamos pasando. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, de que tú nos amas. Y cancelamos y reprendemos toda mentira del diablo de que Dios no nos ama. No, por el contrario, Dios, tú nos amas por encima de toda circunstancia y por encima de toda dificultad. Gracias, Señor, porque tú has colocado en nosotros, Señor, ese depósito, esa grandeza, ese potencial para poder seguir adelante, para poder seguir amándote y creer, Señor, que grandes cosas vienen para nuestras vidas. Y que a pesar, Señor, del sufrimiento y del dolor, ayúdanos, Señor, a seguir haciendo el bien. Ayudar a aquellos, Señor, que tal vez están peor que nosotros. Ministra, Espíritu Santo, aquí a tus hijos, a tu iglesia. Trae, Señor, consuelo, conforto, pero también, Señor, trae una nueva esperanza. Trae una nueva alegría. Trae cura a los corazones. Trae libertad, Señor, oh Dios, de todo aquello que nos está aprisionando y nos está, Señor, afondando en el dolor y en el sufrimiento. Señor, queremos ser libres. Queremos ser libres y confiar, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas. Libértanos, restáuranos. Por eso, Señor, ahora estemos sufriendo o no, estemos pasando por momentos de dolor o no, queremos levantar nuestras manos a ti y lobar, adorarte a ti, Señor, para que tú, Señor, en medio de este cántico puedas ministrar nuestras vidas. Gracias por tu amor, Señor.
en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene lo mejor para ti. Dios tiene lo mejor para ti. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.